Gracias, señor presidente. Creo que a esta altura, por sexta vez consecutiva, voy a plantear el clásico de cada fin de año. Y otras más, Clara, que ahora te voy a sumar. Tengo un clásico de fin de año. A mí me apasiona discutir la ley tributaria, me gusta mucho discutir presupuesto, me apasiona, sinceramente. Lo que más espero es discutir esto, porque es cuando uno exhibe sus banderas, sus creencias, sus fantasmas, eso que nos navega por dentro, como siempre decimos. Y también sus ganas de que la legislatura sea distinta. Durante 6 años, primero cuando tuvimos la posibilidad de que estuviera Mercedes Meyer con nosotros, ahora con Damaris Pacchiotti, lo que volvemos a ver es esta idea de que los sectores políticos minoritarios no participamos de las negociaciones, de ir y venir, por ejemplo, de la Casa Gris a la legislatura. No participamos. No hay transparencia en esa discusión. Hago una observación sobre esto. Hay diputados que hacen lo imposible para que nos enteremos. Y sinceramente tengo que reconocer eso. Reconozco al diputado Palo Oliver, al diputado Gabriel Real, que siempre han tenido la generosidad de contarnos después de cada reunión de estas en las que nosotros no participamos, más o menos por dónde viene la discusión. Para mí la democratización de la democracia supone que también los sectores minoritarios expresados con la menos cantidad de diputadas y diputados también formemos parte de una discusión, porque es la discusión de toda la política de la provincia y porque además los votos que nosotros tenemos merecen igual respeto que cualquier bancada, sea minoritaria o mayoritaria. Estamos convencidos de eso. Hablando del dolor que decía el diputado Olivera, yo creo que muchas veces ese dolor tiene que ver también con esta idea de cómo los partidos grandes discuten cuestiones que no hacen a la transformación, pero sí al mantenimiento del status quo. Así que esa es la primera observación, y hace 6 años que lo venimos diciendo. No todos los sectores políticos representados en esta legislatura y a la que llegamos por el voto popular tenemos participación en esas reuniones de ida y vuelta entre la Casa Gris. Pasó antes y pasa ahora. 6 años diciendo lo mismo. 6 años diciendo lo mismo sobre los fantasmas, como siempre decimos. ¿Para qué se cobran impuestos? Para ver quién paga la vida cotidiana. Nosotros tenemos una definición de eso, que viene desde el origen de este sueño colectivo inconcluso que es la Argentina. Mariano Moreno lo decía con exactitud, por eso la repetición de hace 6 años de lo mismo. El objetivo de la política y la revolución es la felicidad del pueblo, y para eso hay que descontentar a las grandes riquezas que acumuladas en pocas manos funcionan como el agua estancada que pudren a los demás sectores sociales. Maravillosa definición. La Argentina empezaba a definirse a partir de esa definición que establecieron 2 tipos desesperados, 2 revolucionarios, Manuel Belgrano y Mariano Moreno. Nosotros estamos convencidos que el destino de la política, el objetivo de la política es la felicidad del pueblo, y para eso hay que descontentar a la riqueza acumulada en pocas manos. ¿Hay riqueza acumulada en pocas manos en la provincia de Santa Fe? Sí, claramente. Nosotros tenemos a las 10 empresas exportadoras de la provincia de Santa Fe que en el último año, en el año 2020, facturaron $1.967.602.196. Y por esas exportaciones, usando el aire, el agua, la tierra, los caminos, la educación, la salud, la capacidad de la gente, no dejan un peso en la provincia de Santa Fe. Está mal. La discusión es por qué esto está vigente en la Constitución Nacional en el artículo 126, que dice que las provincias no tendrán aduanas interiores.
salvo, como lo dice el consenso fiscal recientemente firmado, salvo las petroleras. Las provincias petroleras sí le pueden cobrar ingresos brutos a la exportación de petróleo. Pero nosotros que tenemos el lugar por donde pasa la mayor cantidad de dinero, la arteria más importante que alimenta el corazón de la economía argentina, no le podemos cobrar. Entre otras cosas, porque los sectores mayoritarios de la provincia de Santa Fe no se animan a discutir que ese artículo 126 fue modificado acá. Septiembre de 1866, modificación de la Constitución Nacional, Guerra del Paraguay. La Nación dice, nosotros tenemos obligaciones por encima de las provincias y por lo tanto las exportaciones las cobramos nosotros. En la década del 30 nos robaron otro impuesto, el impuesto a las ganancias, que la cobraba también históricamente las provincias. Se lo traspasó a Buenos Aires. País profundamente unitario. Tan unitario es que cuando discutamos presupuesto hay que reiterar lo que nos dijo aquí Walter Agosto. El 65% de los que terminan siendo los ingresos que va a tener en el año 2022 la provincia de Santa Fe vendrán de Buenos Aires. País profundamente unitario. El pasado que vuelve a encontrarnos en este presente. El pasado abierto en el presente. Por eso es importante reiterar estas cuestiones. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿A quién le cobramos impuestos? Le cobramos impuestos a la gente, a las grandes mayorías. Ahora, las minorías que concentran riquezas en pocas manos, no los tocamos o los tocamos muy poco. Anteriormente el diputado Giustiniani coincidía con lo que veníamos trabajando allá por el año 2016, 2018, 2020, el impuesto a los grandes latifundios. La palabra latifundio, por supuesto, es una de las palabras menos usadas en la política de la provincia de Santa Fe. Pero que las hay, las hay. Y los latifundios existen. Fíjense el detalle. 200 explotaciones agropecuarias poseen 1.600.000 hectáreas en la provincia de Santa Fe. El 20% de la superficie de la provincia de Santa Fe son los que más pagan porque son los que más tienen, no, son los que menos pagan. Concentración de riquezas en pocas manos, agua estancada que pudre a los demás sectores de la vida económica de una sociedad, como decía Moreno, como decía Belgrano. ¿Por qué no le cobramos a los que más tienen? Porque hay miedo, porque no hay valentía, porque más allá del fenomenal respeto que tengo por el diputado Olivera, el ministro Walter Agosto demuestra solidez, demuestra capacidad, pero cero audacia, conservador absolutamente. Pero también hay una razón fundamental. En estos 6 años hemos seguido la evolución del porcentaje del presupuesto total en cada área de la provincia de Santa Fe. 712 agencias del Estado cobran del presupuesto. De esas 712 agencias que cobran del Estado, por eso los presupuestos más altos llegan a lo sumo al 18% del presupuesto total, te encontrás con 25 ministerios, o con 25 agencias, ministerios, secretarías, o por ejemplo la caja de jubilaciones, la lotería, lo que hay que pagar en deuda pública. La deuda pública hoy de la provincia de Santa Fe ya está en el 6º lugar entre lo que más dinero se va a destinar en la provincia. ¿Por qué cada vez nos endeudamos más? Porque seguimos sin cobrarle a los que más tienen y por lo tanto caemos en el decálogo del neoliberalismo, que es que cuando no tenemos valentía para cobrarle a los que más tienen, le pedimos prestados a los bancos. En esta legislatura, cuando aprobaron el consenso fiscal del macrismo, que exigía que las provincias cobren cada vez menos y hasta desaparecer el ingreso bruto, nosotros dijimos, esa es una pérdida de autonomía que nos va a llevar directamente a consolidar deuda externa de la provincia de Santa Fe con bancos internacionales. Y se justificó eso en esta provincia. Y se justificó eso en esta legislatura. Y efectivamente, la diferencia porcentual de lo que se atribuye a cada partida, de cada ministerio, de cada secretaría,
No hay grandes diferencias. No hay grandes diferencias. Entonces, necesariamente, la discusión sobre cómo el Estado provincial se para a la hora de cobrar impuestos y a quién se los cobra, termina definiendo la estatura de la política en cuanto a su valentía de transformar o ser conservador. Y creo que en una época de mayores dificultades, mayor debería ser la valentía para ir en contra de la concentración de riqueza, de la concentración de tierra, de la concentración financiera. Si no, se va la vida y la felicidad termina siendo la propiedad privada del que la pueda comprar. Por eso para nosotros es hermoso discutir esto y repetir nuestras banderas y repetir nuestros fantasmas. Nosotros estamos convencidos que hay que cobrarles más al que más tienen, si no la mochila pesada cae sobre la espalda de las mayorías santafesinas. Se dice, va a haber estabilidad fiscal, como lo argumentó muy bien el diputado Puyaro, pero en forma paralela, al mismo tiempo, mientras el gobernador dice lo mismo, ya se anuncia un aumento del agua en un 68%. Ya se anuncian los aumentos de la empresa provincial de la energía cuando fluyen los cortes en las principales ciudades de la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿cuál es la estabilidad para el pueblo, para las familias santafesinas? Hay que cobrarle impuesto al que más tiene, no al que menos tiene. Alguna vez se tendrá que hacer de esa manera. Termino diciendo, nosotros cuando planteábamos el impuesto al latifundio, el impuesto a las riquezas acumuladas, a las 10 entidades bancarias que más hacen circular dinero en la provincia de Santa Fe, muchas de ellas vinculadas con el lavado de dinero, a las exportadoras. Creemos que es por allí en donde se define una política impositiva a favor del pueblo y no en su contra y no a favor del sistema financiero. Ahora el consenso fiscal le da la posibilidad a las provincias de tratar de investigar el cobro del impuesto a las herencias, algo que sacó la dictadura, el terrorismo de Estado, el genocidio lo sacó en el 76. Ya el gobernador Perotti salió a decir, quédense tranquilos, no va a haber impuesto a las herencias en la provincia de Santa Fe. Eso es conservadurismo. Con el conservadurismo vamos a tener más empobrecimiento. Por eso, señor presidente, 6 años después seguimos discutiendo de la misma manera. Estamos convencidos, como lo decía Moreno y Belgrano, que para lograr que el objetivo final de la política sea la felicidad de nuestro pueblo, hay que descontentar a las grandes riquezas que acumuladas terminan convirtiéndose en el agua estancada que pudre a los demás sectores de la vida colectiva. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Del Frade. Tiene la palabra.